Bienvenido a Consoft. En el siguiente video vamos a ver una explicación de cómo podemos generar reportes, pero también incluyendo formatos utilizando nuestro reporteador de formatos Crystal Reports. En sesiones anteriores vimos también que podemos generar reportes tipo draft, y también vimos que Consoft tiene la posibilidad de integrar reportes Crystal Reports. Los reportes Crystal Reports tienen la característica de que pueden generar formatos en el cual usted puede lograr un nivel de personalización de sus reportes muchísimo más alto. Lo primero que vamos a hacer dentro de Consoft es ir al módulo de diseño. Una vez que estamos en el módulo de diseño, debemos de ir a la parte de reportes. En esta pantalla de reportes, la cual voy a maximizar, vamos a ver algunas opciones. Usted puede crear reportes básicos, reportes avanzados, pero también tiene la parte de publicación de formatos. Estos formatos, como bien le explico, le permiten darle un nivel de personalización a cómo quiere que se vea el reporte. Un reporte básico de Consoft como este que acabamos de crear, si lo visualizamos, vamos a ver que en un principio, vamos a darle el parámetro, vamos a ver que en un principio el reporte se muestra de esta manera. Es un formato, digamos un formato de reporte tipo draft, en el cual vemos toda la información del reporte acomodado en columnas y filas, como una matriz. Este es un formato de reporte muy básico, el cual nos permite generar también mucho dinamismo en las columnas, las podemos mover, incluso podemos generar filtros aquí mismo. Pero también vamos a ver que muchas veces dentro de nuestro proyecto necesitamos crear un formato. Un ejemplo de cuando necesitamos un formato, pues por ejemplo si estamos haciendo un reporte donde necesitamos integrar gráficas, por ejemplo, o si estamos generando un formato de una factura, necesitamos que los datos caigan en la hoja, en formato impresión, en cierta característica o en cierto lugar específico. Necesitamos darle incluso formato a la letra, negritas, que necesitamos agregar un logo. Entonces, ese es el tipo de reporte en el cual es idóneo para poder agregar un formato. Y en este caso, como bien mencioné anteriormente, Consoft tiene la posibilidad de integrar algunos formatos, como por ejemplo Excel. Podemos integrar Crystal Reports, y también tiene un generador de formatos de DevExpress. El DX es de DevExpress. Vamos a ver cómo se integra con Crystal Reports. Para poder hacerlo, pues la única limitante es que usted debe tener instalado el diseñador de reportes Crystal Reports, y lo único que debe hacer es generar el formato. El Crystal Reports te genera un archivo RPT, y ese archivo RPT se publica en este link. Vamos a ver cómo generamos un archivo RPT de este formato sencillo básico que vimos acá, para poder generar un formato en el cual vamos a darle logo y vamos a configurar los campos para que tengan un acomodo especial. Lo que vamos a hacer es, una vez que nosotros tenemos generado un reporte básico tipo draft como este, el cual ya visualizamos, vamos a ir al Crystal Reports. Este, por ejemplo, es un formato que yo hice previamente, pero lo vamos a construir ahorita juntos para ver cómo se puede generar este formato y cómo se hace para configurar en dónde va a ir cada campo. Vamos a darle archivo, nuevo, informe estándar. Vamos a darle crear nueva conexión, y vamos a buscar la conexión utilizando OLEDB drivers. Entonces le vamos a dar aquí en OLEDB, lo expandimos, nos abre esta pantalla. Y como bien sabemos, SQL Server es el tipo de base de datos que utiliza Consoft. Entonces seleccionamos este provider, le damos siguiente, y aquí vamos a especificar los datos de conexión a nuestro servidor, donde está la base de datos, donde se encuentran almacenadas las tablas de las cuales queremos generar el reporte. En este caso voy a darle los datos, y lo siguiente que vamos a hacer es buscar la conexión a la base de datos. Buscamos nuestra base de datos, la seleccionamos y le damos el botón siguiente para darle el botón finalizar. Ahí está, nos agrega la conexión y ya podemos abrir los elementos que están dentro de nuestra base de datos
que seleccionamos. Le damos aquí en DBO. Y lo que vamos a hacer, lo que estoy haciendo ahorita es tratar de darle la conexión hacia la base de datos y también en específico al reporte que acabamos de crear. Ese reporte que vimos en Draft. Cuando nosotros creamos un reporte, ya sea básico o avanzado, el Consoft crea un procedimiento almacenado, o en inglés Store Procedure, que tiene la configuración del reporte. Entonces, lo que debemos hacer aquí cuando estamos generando la conexión es buscar el Store Procedure de nuestro reporte. Entonces, aquí lo vamos a identificar fácilmente porque siempre el Consoft le pone este prefijo, perdón, USP RPT, y luego le pone el nombre del reporte que nosotros especificamos en el Consoft. Lo seleccionamos y lo agregamos a las tablas seleccionadas. En este caso, pues nos detecta que el reporte tiene un parámetro. Le damos un parámetro para poder ver los datos. Aceptar. Ahí está, ya lo agregamos. Le damos siguiente. Y aquí nos muestra los campos que tiene el reporte. En este caso, ahorita no voy a poner ningún campo, porque le voy a dar el formato que vemos aquí. Vamos a darle siguiente. Nos permite seleccionar alguna plantilla. No le voy a poner ahorita ninguna plantilla, le voy a dar a finalizar. Ahí está. Vemos el reporte y nos vamos a regresar a la parte de diseño. Aquí en la parte de diseño vamos a expandir un poco los elementos. Aquí en la fecha, pues bueno, lo voy a pasar para acá. Fíjense cómo podemos hacer esto, mover los campos de esta manera, con drag and drop, de una manera muy sencilla. Y vamos a aprovechar para hacer un poquito más grandes los elementos del reporte. Porque aquí para fines de hacerlo un poquito más rápido, me voy a tratar de copiar los formatos y los elementos que ya vienen en este formato preconfigurado. Aquí le damos botón derecho, pegar. Y cada elemento que agregamos, pues nos da oportunidad de hacer esto. Ir acomodando los elementos, ir haciendo más pequeña la sección. Ahí está, ya tenemos el logo. Me voy a tratar de copiar todos los elementos que están aquí hasta acá. Ahí está, todos esos elementos lo copiamos. Vamos a picarle botón derecho, copiar. Nos vamos a nuestro informe y le vamos a dar botón derecho, pegar. Y lo voy a poner más o menos como a esta altura. Prácticamente ya la atiné. Ahí está. Ya lo tengo ahora sí. Ya tengo el formato. Ahora nada más, lo único que voy a hacer es voy a volver a seleccionar estos campos. Este es el puro formato, realmente si se pueden dar cuenta es el cascarón, no tienen todavía ningunos datos de reporte, nada más es los elementos que tiene el reporte, el título, y algunas etiquetas. Ahí está. Ahí está. Ahora sí, lo podemos hacer más pequeño. Bien. Ahí está. Y ahora lo que sigue es ir agregando los datos del reporte. Entonces, una vez que ya tenemos ese formato, podemos ver los datos de reporte o los campos que tenemos disponibles en el reporte aquí. En campos de base de datos, aquí nos aparecen todos. Entonces, aquí sí ya podemos hacer eso. Confirmación es el número de reservación. Vamos a buscar número de reserva. Aquí está. Entonces, ese lo ponemos acá. Aquí. Y luego viene la tarifa. Buscamos la tarifa. Aquí está. La ponemos acá. Lo primero que debemos hacer en el reporte es tratar de que nuestro reporte en draft tenga todos los datos que yo necesito para mi reporte en Crystal Reports. Ese digamos que es el objetivo básico, primordial, para que esto pueda funcionar. Ahí está. Si quiero verlo en vista previa, ahí ya empiezo a ver ahora sí el formato. Ahí está. Fíjense cómo ya empieza a agarrar
forma mi reporte. Se empiezan a llenar los datos en los espacios que yo seleccione, ¿sí? Y aquí pues ya lo que sigue es, por ejemplo, dar un poquito de formato a los datos, el tipo de campo. Por ejemplo, un número de confirmación pues no debe llevar punto decimal. Lo ponemos así, hacemos el campo un poco más chico quizás. La tarifa pues está bien, estaría mejor si, por ejemplo, a la tarifa le ponemos el símbolo de moneda. Un poquito mejor. Los adultos y las noches, pues ya ahorita generamos una fórmula. Por ejemplo, yo creo que podemos hacer una fórmula muy básica. Las fórmulas las agregamos acá. Vamos a poner noches. Y deberíamos de poder, aquí en los campos del informe, deberíamos de poder seleccionar las fechas, que en este caso sería la fecha de salida menos la fecha de entrada. Vamos a checar la fórmula, no hay errores, guardamos, me crea este campo y ya pues simplemente lo ponemos así, 2 noches. Ahí está, automáticamente me pone que son 2 días y ya nada más aquí nosotros le damos en el formato, le damos que no tenga decimal. Ahí está, pues prácticamente ahí ya está quedando nuestro reporte. Y ya lo último que nos falta hacer es guardar este reporte. Nos faltan todavía algunos datos debajo, pero digo, para efectos de este ejemplo no vamos a poner eso. No vamos a poner la parte de abajo, ya eso lo completaríamos más adelante. Vamos a darle a guardar a este reinforme. Aquí es importante que cuando lo guardemos le quitemos esta palomita de guardar datos con el informe. Le ponemos guardar como registro huésped. .rpt, guardamos. Listo, vamos a cerrar ya el Crystal Reports. Ahí terminamos ya con la edición del Crystal Reports. Ahora lo único que nos falta es publicarlo en el Consoft. Le picamos aquí en el botón publicar, buscamos el archivo con estos 3 puntitos, este archivo. Entonces le picamos para buscar el archivo, le damos en el escritorio y buscamos el reporte que se llama registro huésped. Aquí está, le damos a abrir y guardamos. Ahí está, se guardó. Y ahí ya me pone que tiene un archivo RPT que se llama registro huésped. Entonces el reporte ya queda con un archivo RPT relacionado, él lo detecta y siempre que nosotros le demos visualizar ese reporte, nos pide el parámetro, el número de huésped, le damos a aceptar. En ese momento él detecta que tiene registrado un reporte de Crystal Reports y observen cómo ya nos trae los datos, el reporte con los datos y la configuración del formato que especificamos. Es una manera muy sencilla, fácil y rápida de agregar formatos de reportes Crystal Reports a el reporteador que viene integrado con Consoft. Esperamos que este video haya sido de utilidad y no dude de seguir visitándonos en nuestra página de internet www.consoft.com.mx.